¿cuáles son o cuáles creemos que son las claves de la transformación digital? Dice, hay tres elementos que consideramos clave, si tenemos que resumir. El primero de todos es el refuerzo del foco sobre el cliente, es decir, el cliente es el centro de todo en esta nueva revolución. Antes, por ejemplo, en otros sectores, pues podía ser en el sector financiero la cuenta, en el producto, en una industria que produjera algún tipo de producto, alimento, demás. En este caso siempre el foco está en el cliente. Es decir, hay que anticiparse y responder a las necesidades y los hábitos de ese consumidor, cómo van evolucionando con el tiempo. Es decir, ser capaz de darle una atención personalizada con calidad y un servicio que realmente le satisfaga. Entonces, bueno, pues oiréis mucho los términos de Customer Centric o Cliente 360, incluso el tema de omnicanalidad. ¿Qué es esto de omnicanalidad? Lo introduzco. Se trata de responder al cliente, a los clientes, a esas necesidades, a través de distintos canales. Ya puede ser personalmente, telefónico, por internet, por el móvil, pero no es un enfoque multicanal, sino omnicanal. Quiere decir ser capaz de empezar una transacción en uno de los canales, continuarla con otro y terminarla con otro. Es decir, por ejemplo, os pongo un ejemplo, me acerco a una oficina bancaria, pido información para una hipoteca, me abren un expediente, obviamente un registro, y yo pues vía internet, con mi móvil o mi PC, pues puedo continuar con ese proceso, proporcionando información, recibiendo feedback e incluso terminarlo pues con una llamada telefónica que me verifique mi voz y dando el ok a un acuerdo, por ejemplo. Estamos utilizando tres canales y hemos hecho una simple transacción, una única transacción. Entonces, esto es un poquito, no quiere decir que todos tengan que utilizar todos los canales, pero que exista esa posibilidad. Esto actualmente es bastante difícil. Es bastante difícil porque no están conectados los procesos y hay una serie de condicionantes que impiden que esto pueda realizarse en todas las ocasiones y para todos los productos o servicios. Entonces, conseguir eso, bueno, pues todavía es una palabra tótem, pero ese es el objetivo, ese es si recordáis la primera parte, una de las utopías, si se me permite la expresión, dentro de la empresa que deberíamos intentar lograr para ser capaz de servir por distintos canales indistintamente. Otro de los elementos clave es estar muy cerca de los empleados, es decir, lo que hablamos de involucrar a los empleados, hacerles partícipes, darles responsabilidad. Esto es lo que impulsaríamos con lo que le llamamos la cultura digital. Es decir, oye, somos todos parte de este cambio y a todos nos va a beneficiar. Entonces, empujemos todos y hagámoslo fácil. Esta actitud positiva es la que impulsa este cambio. Y otro elemento es hacia afuera. Es decir, nos hemos mirado hacia adentro y ahora vamos a mirar hacia afuera, el ecosistema. Hacia afuera no los clientes, sino colaboraciones. Es decir, el término de Open Innovation. Es decir, pues oye, no solamente tener departamentos internos de innovación, también es posible pues colaborar con ideas que tengan en otra organización, en foros de innovación conjunta, incluso coger ideas de otros y participar con ellos, hacer partnerships o participar en elementos de desarrollo meramente tecnológicos, es decir, porque ves una posibilidad. Es decir, esto hay que tenerlo en cuenta porque de ahí suelen surgir bastantes posibilidades para impulsar la transformación digital. Estar al día y estar cercano a la gente y a la tecnología. Entonces es importante. Estos son los tres elementos que consideramos clave. Hay muchos más, pero hay que empezar y hay que tener tres visiones de hacia dónde, hacia afuera, hacia adentro y centrado todo alrededor del cliente. Otra línea maestra, bueno, pues que vemos, es decir, estas son un poco, sería para empezar estas instrucciones. No me voy a detener demasiado, pero bueno, son preguntas que hay que hacerse para iniciar esa transformación digital. Es decir, hay que tener una visión, hay que visualizar dónde se ve el futuro digital de la empresa, es decir, cuál va a ser el modelo de negocio, qué transacciones van a hacer con sus clientes. Hay que hacer una inversión fuerte, obviamente. Esto no va a venir dado. Decir, oye, ¿cómo vamos a amortizar las inversiones que ya hemos hecho? Es decir, esto es un elemento importante. ¿Dónde
¿Dónde ponemos el dinero para obtener el máximo retorno? Porque no podemos atacar a todo. ¿Qué nos falta? Es decir, ¿tenemos a la gente adecuada? ¿Tenemos el know-how adecuado? ¿Necesitamos formarnos? ¿Tenemos que traer nuevos líderes que nos ayuden a realizar este cambio? Esto es algo que se ha visto recientemente también en grandes empresas, es decir, han cambiado a CEOs gente que venía de otro sector completamente distinto para impulsar precisamente esta transformación. O sea, el cambio, el enriquecimiento que te puede venir de fuera, hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, repetimos otra vez el cambio liderado desde arriba. Es decir, la visión es importante y el control de cómo va evolucionando esa visión. Entonces, estas son las líneas maestras que consideramos. Tenemos que tener en cuenta que va a tener unos impactos positivos, como hemos estado hablando. No nos vamos a centrar en los negativos. Se supone que buscamos un cambio, tenemos un business case para esta transformación. Es cambiar para sobrevivir y cambiar para mejorar. Entonces, hay una serie de cambios que adelantamos en su momento que son de tipo cuantitativo y cualitativo. Entre los cuales, bueno, pues indudablemente cuantitativo la mejora de la cifra de negocios. Es decir, estás más cerca del cliente, empiezas a conocer mejor sus necesidades, puedes hacer propuestas de valor que se acercan mejor y que se adaptan más a sus necesidades. Eres capaz de optimizar tus costes porque has automatizado procesos, eres mucho más eficiente, tienes información suficiente para darte cuenta de dónde estás teniendo pérdidas y poder solucionarlo. Y bueno, pues esto al final le produce reducir la base de costes entre un 10 y un 20% y con un impacto en casi todas las funciones operativas. Entonces, es importante tenerlo en cuenta a la hora de elaborar ese business case de esa transformación, pues saber recoger toda esta información y saber mostrarla y comunicarla. Y los cualitativos, pues bueno, a nivel social, pues reforzar esa cohesión, bienestar o satisfacción en el trabajo. Obviamente también recogiendo información de encuestas y demás y entrevistas. Es importante saber el clima laboral. Se ha demostrado que se aumenta la productividad al estar la gente muchísimo más implicada, mucho más comprometida y permitirles pues hasta medidas de conciliación y flexibilización. Es importante el tener en cuenta a la persona para saber cuáles son sus anhelos y pues si tienen la mejora de esa formación que hablamos al principio, mejora en capacidades y conocimientos, pues también produce una satisfacción personal. Entonces es muy importante pues aprovechar esta iniciativa también pues para darle valor a tus empleados. Y en general la difusión de medios y tecnologías digitales es un elemento positivo. Al final pues favorece pues mayor comunicación, mayor cercanía, bueno, todo lo que hemos estado hablando de colaboración y cooperación. En general es un elemento que produce oportunidades. Ese es el elemento, la transformación digital. Lo que está impulsando además la transformación digital pues es una integración eficiente de procesos que además solamente se puede conseguir a través de procesos digitales, es decir, automatizando. Y para aquellos que requieren interacción de gente, pues herramientas colaborativas. No es lo mismo trabajar con un proceso cerrado, duro, que más imperativo o directivo, como lo queramos llamar, que con herramientas colaborativas, incluso redes sociales, internas de trabajo, donde se trabaja en una idea, se madura, se evoluciona. Esto hace que la gente esté mucho más involucrada. Sonará Yammer, alguno de vosotros estaréis utilizando. Y además, donde se pueden trabajar en proyectos incluso que no tienen que ver con tu día a día. Hay empresas tipo Google o casos que he visto yo también en otro lado, donde se trabajan en proyectos alternativos y que de ahí surgen iniciativas que son de valor. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta. El impulso de los propios empleados son los que demandan trabajar esto. Es decir, hay empleados ya que no trabajan en empresas que no tengan un entorno amigable. Entonces, es muy importante para poder atraer talento y retenerle, pues impulsar estas nuevas formas de trabajar. Menos jerárquicas, más planas, más cercanas. Los propios consumidores están demandando también nuevos servicios y hay que cambiar la forma de hacer negocios.
y los competidores del sector y de otros sectores que están entrando en el sector, pues obviamente pues ponen en jaque tus prácticas, están obteniendo ventajas y es un factor más que está empujando para la transformación. Bueno, pues una serie de conclusiones que sacamos de todos estos elementos de transformación. Para poder llevarla a cabo, obviamente, se requiere una serie de habilidades, influencia, que en este caso solo lo tienen los líderes más experimentados, es decir, esto la experiencia es un grado. Es importante por ello crear una visión y además que sea clara y explicable y que seamos capaces de transmitirla a la organización. Y hay que saber pues priorizar efectivamente dentro de la organización qué vamos a lanzar, qué iniciativas se van a paralizar con otras y que van a servir de muestra el camino para el resto de las funciones, procesos y unidades organizativas de la empresa. Hay que tener en cuenta también la madurez digital de todos los ámbitos. Hablamos de los ámbitos humanos, de las personas, de los procesos que actualmente soportan la actividad de la empresa, de la tecnología, de cómo está organizada, para partir de esa foto, ese ASIS, que se suele llamar en arquitectura, es decir, esa visión actual, qué plan vamos a organizar para conseguir esa foto, esa visión o ese to be, y qué nos hace falta, qué pasos tenemos que dar incrementales para llegar a conseguir nuestros objetivos. Y por último, pues obviamente en algo que no puedes medir, no puedes mejorar, entonces volvemos a retomarlos, a tomar medidas, monitorizar ese avance con KPIs y con indicadores que nos indiquen cómo vamos y dónde tenemos problemas y tenemos que realizar ajustes.